Padre amado. Ahora pongo mi vida en tus manos, Señor amado, y la de cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos oír tu voz, Padre amado. Señor amado, te pido que derrames de un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor amado, sobre cada uno de nosotros, que tu revelación fluya en esta tarde, Padre amado, y que llene nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que aceptes esta alabanza y esta adoración, Señor, con un fuerte aplauso. Padre, te damos gracias. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Pueden tomar su asiento, también mis hermanos de la alabanza. Una bendición, la verdad, alabarle y adorarle al Señor. La presencia del Señor está en este lugar, en esta tarde. Quiero que comencemos con el mensaje de esta tarde que tengo a cargo. Y es una gran responsabilidad y una bendición a la vez también. Y yo creo que el Señor puso en mi corazón un mensaje que quiero transmitirles esta tarde. Espero que se entienda y que el Señor utilice mi vida en esta tarde. A modo de introducción, el Señor, quiero comentarles que me hablaba un poquito acerca de las prioridades que hay en el corazón del creyente, en mi corazón, en tu corazón también. Y un poquito dando vueltas alrededor de esa palabra, la palabra prioridad, me encontré con la definición de diccionario, que es la cualidad de ser más importante o de llegar antes que otra cosa. Y también hay una segunda definición que me gustó, que dice, también se refiere a la preferencia que se le da a algo sobre otra cosa. Y yo meditaba y pensaba, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra preferencia hoy en día? Hoy y todos los días. Porque si nos ponemos a pensar, hay algo que nos mueve, hay algo que en el día a día preferimos, elegimos. Y el Señor tocaba mi corazón y me hacía pensar, ¿cuál es tu preferencia? ¿Qué es eso que se le da importancia por sobre otra cosa en tu corazón y en tu vida? ¿Qué es eso de lo que vamos en pos? Y la palabra del Señor, si podemos introducirnos ya en la Biblia de las Américas a Mateo capítulo 6, verso 27 en adelante, nos orienta un poco acerca de cuáles deben ser nuestras prioridades. Estamos viviendo tiempos en los cuales el ser humano tiene montones de prioridades y vive enloquecido, enredado en este mundo para tratar de resolverlas, de obtenerlas y de hacer efectivas esas prioridades, pero todo lo que nosotros hagamos tiene que pasar por la palabra, por el filtro de la palabra del Señor. Y acá la palabra del Señor, en la Biblia de las Américas, en Mateo capítulo 6, verso 27 al 34, vamos a leer, dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, cuántos ansiosos hay acá en esta tarde? Sí, está bueno reconocerlo, muchas veces somos ansiosos. Y la ansiedad en estos tiempos está haciendo estragos. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, dice la palabra, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? ¿Cuántas damas hay acá que se preocupan por la ropa? También varones, ojo. Continúa diciendo, observar cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Dice, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas,
porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero la palabra acá nos dice, y esto es esencial y clave, dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas, y hasta ahí vamos a leer. ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. Pero acá la palabra del Señor nos insta a que no seamos como los gentiles que viven preocupados y con ansiedad por un montón de cosas. ¿Y cuántas veces nosotros, siendo hijos del Señor, vivimos preocupados? Yo creo que la mayoría vivimos preocupados por cosas. Y esas cosas, les puedo asegurar que casi que lo ponen en un segundo y hasta tercer plano al Señor. Entonces el Señor me hablaba, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Tu trabajo? ¿Tu pareja? ¿Tus amistades? ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón? Eso meditaba y pensaba. ¿Cuánto tiempo de vida? Porque acá lo dice. Por más ansiosos que estemos, no podemos añadir ni una hora a nuestra vida. El Señor lo sabe eso. Y todo está bajo la mano del Señor. Si nosotros aprendemos a dejarle al Señor nuestras cargas y ponerlo a Él como prioridad, porque esa es la clave. Acá dice, buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo busco el reino de Dios y su justicia? Parece muy generalizado, ¿no? Esa frase, buscar el reino de Dios y su justicia. Y nosotros hoy acá, estando acá en su casa, estamos de alguna manera buscando la justicia de Dios y buscando su reino. El Señor prometió cuando ascendió a los cielos que nos iba a regalar vida eterna a vos y a mí, y vamos a participar de su reino. ¿Y de qué manera vamos a buscar ese reino si estamos preocupados en las cosas de este mundo, en las cosas que nada tienen que ver con el Señor? Pero si estamos buscando a Dios, buscando al Señor, yo creo que todas esas cosas, como lo dice la palabra, que se va a hacer efectiva en nuestras vidas, van a ser añadidas. Porque el Señor acá lo dice, Dios sabe que necesitamos muchas cosas y cuáles son nuestros problemas y nuestras situaciones y nuestras ansiedades. Pero tenemos que aprender a buscar primero al Señor. Eso va a estar y va a ser resuelto por nuestro Señor. Y también por nosotros, porque la palabra misma en su amplitud nos dice también que nosotros también tenemos que poner de nosotros para resolver un montón de cosas en la vida. Pero el Señor tiene que estar ahí para completar lo que nosotros no podemos hacer. La Biblia de las Américas en Lucas capítulo 12, versículo 34, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde están nuestras prioridades? Pensémoslo y meditémoslo. Porque ahí, en donde esté nuestro tesoro, nuestras prioridades, porque también tesoro suena al tesoro escondido del pirata, pero nada que ver. Donde están nuestras prioridades, está diciendo la palabra, ahí está tu corazón, ahí está mi corazón. ¿En dónde está mi corazón? ¿Está acá, en la palabra del Señor, o está acá a pocas cuadras, en la cancha Minela, que está jugando el más grande de la costa atlántica? No. Nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón tiene que estar en la prioridad que es la verdadera, la correcta, en el Señor. Nuestra prioridad tiene que ser buscar al Señor. Y lo demás va a ser respondido, lo demás, eso es lo lindo de los caminos del Señor. Que el Señor, cuando vos lo buscás, lo ponés por primer lugar, te responde, te bendice. Y todo lo que vos querías, no te lo da igual, te lo da mejor. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. A mí me ha pasado un montón de veces, tengo muchos testimonios para dar, de cosas que yo he querido, pero que las he puesto en las manos del Señor. Y el Señor, no como yo las quería, me las ha dado mejores. Y la verdad que es una bendición eso. Pero tenemos que ponerlo primero al Señor, tomar esa decisión.
Si nos podemos introducir en el tema, no sé si tenemos el título por ahí a mano para ponerlo en el proyector, es el retorno del amor. Y quizás no suene a que tiene que ver o no con la introducción que acabamos de dar, pero sí tiene que ver. Porque como prioridad en nuestro corazón tiene que buscar al Señor, su reino y su justicia. Y todo lo que nosotros hacemos sale del corazón. Todas las acciones que nosotros hacemos inician en el corazón, van hacia nuestra mente y después efectuamos. Y el Señor me hablaba en esta tarde del amor, de nuestro amor, que es aquello que sale de nuestro corazón. Recién dijimos que todo tesoro que está en nuestro corazón es lo que nos va a nosotros a guiar por esta tierra. Y si en nuestro corazón está el amor por el Señor, no vamos a titubear en ningún momento por ninguna situación. Y vamos a la Biblia de las Américas, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 4. Este es el verso clave, el capítulo clave en la palabra del día de hoy. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que puede ser la iglesia refugio de paz en una tarde como hoy. Y este mensaje puede ser para nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice en la Biblia de las Américas: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Éfeso era una buena iglesia. Era una iglesia que el Señor veía que tenía buenas obras. Era una iglesia que estaba cansada, ojo, porque dice: yo conozco tus obras, tu fatiga, pero también tu perseverancia. Era una iglesia que servía al Señor, que estaba ahí, que su pueblo estaba quizás fatigado, pero perseveraba. Y dice que no puede soportar a los malos. Dice que ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, era una iglesia con sana doctrina también. Pero ¿qué continúa diciendo la palabra? Tienes perseverancia, más virtudes todavía. Dice: y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en esa situación. Hace años que estamos peleando, hace años que estamos en el Evangelio y la estamos peleando como la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Qué continúa diciendo la palabra? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ay, ay, ay. Yo creo que esto nos pasa. Si a más de uno no le pasó, es raro. Y yo creo que a nuestra iglesia también le pasa esto. Y por más que seamos una iglesia de bendición, escogida por nuestro Señor, puede que nos esté pasando esto, que hayamos dejado nuestro primer amor. Y una palabra como esta, así como me tocó a mí, nos puede tocar en esta tarde. Y entendamos que donde está nuestro tesoro, nuestras prioridades, allí está nuestro corazón. Y si nuestras prioridades y nuestro corazón está en otro lado y no en el amor hacia el Señor, como primero, estamos dejando de lado al Señor. Hemos dejado el primer amor. Qué lindo es el primer amor. Yo no sé cómo fue tu primer amor, o si no tuviste un primer amor, porque esa es otra posibilidad. Hoy lo hablaba esto con una persona, le comenté este verso y me dice: ¿pero qué pasa si nunca tuviste ese primer amor con el Señor? Y yo lo que le dije es raro que hayas recibido al Señor en tu corazón y no hayas probado aunque sea un poquitito del amor del Señor. Y es más, y vino a mi corazón esa canción que dice: he probado y quiero más, quiero enamorarme más de ti. Y es así, porque por más embarrados y sucios que estemos en el pecado, que hayamos estado,
hemos probado un poquitito de ese amor, hemos probado un poco de la presencia del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Y si hemos probado de ese amor y nos hemos apartado, el Señor nos llama a que volvamos a ese primer amor, a que lo busquemos de todo corazón, con esa efervescencia en nuestro corazón. Tiene que haber una pasión en nuestro corazón por buscarlo al Señor. No puede ser que estemos como la iglesia de Éfeso, cansados y soportando nada más. Y viniendo a los cultos y congregándonos porque tenemos aguante. Porque yo me la banco y bueno, está todo mal, capaz que llego a mi casa y me olvidé hasta de lo que se predicó. No, tenemos que venir a la iglesia, aunque tengamos problemas, dejémoslos en segundo plano. Busquemos primeramente el reino del Señor y su justicia y todo eso va a ser solucionado. Pero no descuidemos nuestro corazón, nuestra relación con el Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 5, en la Biblia de las Américas también. Dice la palabra del Señor: estos, pues, son los mandamientos y estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado a que les enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vas a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos dicen amén? Escucha pues, oh Israel, Iglesia Refugio de Paz, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y acá la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cuántos dicen amén? O sea que acá hay una exhortación a amar a Dios. Acá la palabra nos pone estatutos y leyes. Y decís, no, pero esto es, ¿qué estás leyendo? ¿Deuteronomio? No. ¿El viejo pacto? No. Amar al Señor es un mandamiento que nosotros como hijos del Señor tenemos. Y vos fíjate la bendición que hay detrás de amar al Señor, de ponerlo al Señor en primer lugar. Dice que nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos van a ser bendecidos. Vamos a poseer la tierra que el Señor nos dio, vamos a ser bendecidos. Dice esa tierra que emana leche y miel, que es símbolo de bendición para nosotros. Como iglesia no podemos dejar de amar al Señor con todo nuestro corazón. Ahí tiene que estar nuestro corazón, en amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ese es el mandato que tenemos. Anotátelo. Deuteronomio 6, del 1 al 5 es lo que acabamos de leer. Vamos a continuar para avanzar un poco en Juan, en la Biblia de las Américas, capítulo 12, verso 43. Porque pueden haber distintos tipos de amores en el corazón de una persona. Y si no amamos al Señor, algo vamos a amar. Y acá vemos a personas que aman más el reconocimiento de los hombres que al Señor. La Biblia de las Américas, Juan capítulo 12, verso 43, dice: porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y si no, pero yo no soy ese. Y no sé, porque quizás sí. Porque amar más el reconocimiento de los hombres muchas veces es querer encajar con los hombres, con las mujeres, en el trabajo, con tus compañeros de estudio, con tus amigos. Muchas veces queremos agradar más a alguien que está en nuestro entorno para no quedar como un tonto en vez de agradar al Señor. Y eso el Señor lo está mirando. Acá en la palabra lo dejó escrito. Que hay personas que aman más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Ni hablar en otros ámbitos, ¿no? Pero esto nos puede tocar en cualquier situación, en cualquier ámbito. Y es un error dejar de lado al Señor por solamente encajar en este mundo.
y porque nos acepten y porque el Señor quizás nos dice que tenemos que hacer una cosa y no, pero yo no me voy a privar de esto porque todos lo hacen. No, son mentiras del enemigo. La Biblia de las Américas en Marcos capítulo 8, verso 36, si tenés Biblia búscalo, dice la palabra que ¿qué nos vale ganar el mundo a nosotros? ¿Qué nos vale que ese reconocimiento de los hombres? Marcos capítulo 8, verso 36 dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Nada en esta tierra puede valer más que la salvación de tu alma y de mi alma. Podemos agradar a este mundo, pero tenemos que saber que vamos a desagradar a Dios. Y eso nos puede costar la salvación de nuestra alma. Yo no sé vos, pero es mucho en juego. Yo no quiero. Prefiero agradar al Señor, aunque cueste, aunque sea más difícil, aunque quizás nos cueste, pero si le buscamos y nos enamoramos del Señor, volvemos a ese primer amor, no nos va a costar. No nos va a costar. El mundo va a pasar a un segundo plano. Pero el pueblo del Señor está con el mundo acá, adelante, de sus ojos. Y ese es el gran problema en estos tiempos. Porque si nuestras prioridades estuviesen con el Señor, nuestra alma está gozosa y contenta porque tiene salvación eterna. Vamos a Juan, capítulo 3, verso 19 al 21. Acá vemos otro tipo de persona con otro tipo de amor. Acá vemos en Juan capítulo 3, 19 al 21 que amaron más a las tinieblas que a la luz. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Continúa diciendo, porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz. Y dice acá, para que sus acciones no sean expuestas. Mirá vos qué tremendo. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad y viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Acá hay un punto muy interesante que plantea la palabra. Porque acá vemos que muchas veces el problema está en que no queremos que nuestras acciones sean expuestas. Quizás pecamos, quizás hacemos cosas que al Señor no le agradan, pero a escondidas. Y eso contamina nuestro corazón. Y cuando nos queremos acordar, estamos recontra lejos del amor del Señor. Recontra lejos de ese primer amor. Se perdió el temor al Señor y esa inmundicia, ese pecado que entró a nuestro corazón, tomó control. Porque el pecado toma control de las personas. Y el Espíritu Santo se aparta, el Señor se aparta. Y cada vez nos vamos enfriando más. Y cuando nos queremos acordar nos pasa esto. Y entra en juego un montón de trabajo del enemigo que hay detrás de esto, porque el enemigo trabaja y te va diciendo, no te acerques, no dejes esta cosa o tal otra, porque mirá que vas a quedar expuesto. Y al final no nos acercamos a la luz por esto, para no quedar expuestos. Pero la palabra dice que si nosotros exponemos el pecado vamos a prosperar. Así que si hay algo que nos está interrumpiendo ese amor, esa conexión con nuestro Señor, tenemos que confesarlo. Y no hace falta que lo confieses a los cuatro vientos, que se entere todo el mundo. El Señor puso siervos, ministros, pastores, para que confesemos ese pecado. El creyente, valga la redundancia, peca mucho de no hablar, de no confesar. Y decimos, no, eso es para los curas y esto que van y se confiesan. Eso no se hace. La palabra del Señor nos dice que tenemos que confesar el pecado, porque eso trae liberación y no vamos a estar atados con mentiras. Todo el que hace lo malo odia la luz, pero ¿por qué la odia y no va a la luz? Para que sus acciones no sean expuestas.
pero el que practica la verdad viene a la luz, continuamente viene a la luz. Y las acciones van a ser manifiestas, pero para bien. Y eso es lo que el Señor quiere con vos y conmigo, que tengamos obras de bien, que nos acerquemos a la palabra y broten cosas buenas de nuestro corazón. Tenemos que desechar las tinieblas de nuestro corazón. El Señor vino al mundo y los hombres amaron más el mundo que al Señor. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día también, que no nos pase. Vamos a la Biblia de las Américas en Proverbios capítulo 28, verso 13. Acá está lo que decíamos recién. Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hallar misericordia, pero tenemos que confesar los pecados y abandonarlos. Porque no nos sirve de nada también confesarlos y volver a caer y volver a caer. Obviamente que nos vamos a equivocar, pero nos tenemos que arrepentir y confesarlo y alejarnos del pecado. Pero el que encubre sus pecados no va a prosperar. Por más que parezca que sí, a la larga no vamos a prosperar. Porque hay cierto, ¿no? Y lo que le pasaba a ese salmista, ¿no? Que veía a la gente que hacía las cosas que al Señor no le agradaban, decían, pero le va bien. Pero no, hasta que comprendí el final de ellos, dice el salmista. Y ahí está la cuestión, porque ahora nos puede ir bien un ratito, podemos hacer sonrisa, como decía nuestro pastor el otro día. Él cuando estaba en el mundo, estaba todo bien, vos lo veías y decía, este es un crack, mirá la Torino que tiene, mirá el... Y llegaba a su casa y ¿qué pasa ahí después? Hay algo que sabés que está mal. Si probaste al Señor en tu corazón, siempre va a estar eso ahí. Siempre va a estar esa sed por el Señor, esa sed por la verdad, el verdadero estado de bienestar, por la verdadera paz, por el verdadero bienestar. Pero si no nos acercamos al Señor es difícil. Tenemos que abandonar el pecado y acercarnos al Señor. La Biblia de las Américas, Juan, capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Cuántos dicen amén? El que sigue a Jesús no anda en tinieblas. Y las tinieblas tipifican al mundo. En el mundo hay tinieblas. Así que apartémonos del mundo, que tanto lucha el creyente con el mundo. El Señor no nos hizo para estar en el mundo, a vos y a mí. El Señor nos hizo para alabarlo, para adorarle, para estar en su casa. Ese es el verdadero plan del Señor con vos y conmigo. Salmos, capítulo 119, 105. Porque estamos hablando de no andar en tinieblas, no andar en el mundo, alejarnos de esas tinieblas que nos llevan al pecado. Y acá la palabra en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Este es un verso realmente que me toca en mi corazón y me encanta. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aunque andemos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque andemos en las tinieblas, si estamos con la palabra del Señor, vamos a tener luz para transitar este caminar. Yo no sé si ustedes recuerdan a nuestro apóstol en una de las veces que visitamos Buenos Aires, que nos predicó y no se me olvida más ese ejemplo que dio de Gedeón. No sé si recuerdan. A Gedeón que le dije, ¿cuál fue el plan de Gedeón con esos valientes que él tenía? Tomar antorchas encendidas, tomar una vasija y trompetas. Y esa antorcha, figura del Espíritu Santo, y de la vasija, figura de nosotros, la tenían que transportar hasta el campamento enemigo para atacarlo. Que al final no lo terminaron atacando, el Señor dio victoria, pero ¿qué hicieron con esas vasijas que tenían y esas antorchas encendidas?
Y es totalmente razonable lo que nos decía nuestro apóstol. ¿Cómo llevaban las vasijas con una antorcha encendida así, adentro? Se iba a apagar. Entonces las vasijas tendrían que haberlas llevadas dada vuelta, porque eran vasijas grandes, y la antorcha metida adentro, encendida. ¿Y cómo camina sigilosamente hacia el campamento un soldado? Despacio, alumbrando el camino. Entonces es una enseñanza hermosa para nosotros. Esa antorcha encendida dentro nuestro va a alumbrar nuestros pies, va a alumbrar nuestro camino en la oscuridad y nos va a traer victoria. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si la palabra está en nuestro corazón, va a ser esa antorcha encendida dentro nuestro que nos alumbre el camino. Dice la palabra que en Jueces capítulo 7 se encuentra eso, que Gedeón venció, porque esas vasijas después las rompieron y salió eso que estaba adentro, esa luz que estaba adentro, y tocaron trompeta y el pueblo enemigo se confundió y se mataron entre ellos. Entonces esto es una enseñanza para nuestra vida. La lámpara tiene que estar encendida dentro de nosotros y nuestro caminar va a ser hacia la victoria. Mateo, en la Biblia de las Américas, capítulo 6, verso 24. Dice la palabra: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y acá la palabra dice, no podés servir a Dios y a las riquezas, pero en este caso también tienen que ver obviamente las riquezas, porque puede ser una de esas preocupaciones, una de esas prioridades que hay en nuestro corazón, las riquezas, que no lo hemos mencionado hasta ahora. Pero ¿qué pasa si en nuestro corazón la única prioridad es el trabajar, el ir en búsqueda de ese dinero que nunca aparece? Yo les digo la verdad, he trabajado sábado, he trabajado domingo, feriado, no feriado, siempre estoy igual. Si el Señor no me bendice, siempre estoy igual, nunca aparece la diferencia. Y el plan del enemigo ese. No, quédate, hoy no vayas a buscar al Señor. No, mañana tampoco. Anda el domingo. Y el domingo me salió un laburo, no me lo puedo perder porque acá hago la diferencia. Mentira. Se va, el dinero se va. Así como llega, se va. Si no es bendecido por el Señor. Y si no ponemos al Señor primeramente en nuestro corazón. Porque el dinero que el Señor envía a tus manos, el trabajo que el Señor envía a tus manos, ese es el que te prospera. Pero acá dice que nadie puede servir a dos señores. Porque dice que va a aborrecer a uno y va a amar a otro. O dice que se va a apegar a uno y va a despreciar al otro. Y esto me gustó. ¿Cuántas veces nos apegamos a cosas? ¿Cuántas veces nos apegamos a cosas? Y acá dice a señores, cosas que se transforman en Señor tuyo, en Señor mío. Obviamente que acá está hablando de las riquezas, del amor al dinero, pero muchas cosas pueden ser, muchos ejemplos pueden entrar acá también. No podemos servir a dos señores, no podemos quedar bien con el mundo, no podemos quedar bien con el Señor, porque nos vamos a apegar a algo y vamos a despreciar lo otro. Todo lo que nuestro pastor nos enseñó, todo lo que nosotros respetamos, lo atraemos. Si respetamos al Señor, vamos a traer bendición. Si respetamos al siervo de Dios y nos apegamos al siervo de Dios, vamos a traer bendición. Ahora, si yo respeto y le quiero caer bien a mi amigo, a mi amiga, que anda en el mundo perdido, porque el mundo está... verdaderamente a lo malo le llaman bueno en estos días. Y a lo bueno le llaman malo. Y si esa mentira entra en nuestro corazón, listo, me pego a ese y me pierdo de la bendición que tiene el Señor para mí. Y ese amor se apaga y vamos en pos de una mentira, que es un camino que nos lleva a la perdición. Vamos a salir de acá y nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 4. Nos metimos en una peor. Descripción de los hombres de los últimos tiempos, de los hombres de estos días. Dice, porque los hombres
en el verso 2 en adelante. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Paremos acá. Vimos a personas que aman las tinieblas, a personas que aman más que al Señor, a qué opinan de ellos en el mundo. Y acá vemos a personas que se aman a sí mismos. En este tiempo va a haber mucho de esto. Y yo no sé si lo... Es más, el otro día meditaba y pensaba en esto en base a una noticia que estaba leyendo que hablaba acerca de la reducción de la población en ciertos países, pero en el mundo es generalizada de niños. Hay un estudio que salió hace muy poco que mundialmente dice que ha descendido un montón la cantidad de nacimientos. Y aquella persona que redactaba la nota hablaba y decía que muchas veces hay muchos factores, pero muchos factores son porque las personas, las madres, quieren disfrutar más de su vida, quieren disfrutar más de no tener la carga de un hijo, los padres también lo mismo, entonces deciden no tener hijos. Hay un trasfondo espiritual detrás de eso también, pero no vamos a entrar en eso, sino que me quedaba ese dato a mí. Muchas veces el mundo nos está incitando a todo hacia nosotros. No, vos tenés que disfrutar vos. Vos no podés criar a un hijo porque es un estorbo para vos. Vos no podés ir a la iglesia porque vas a perder tiempo para vos. Tiene que haber tiempo para vos. No, andate de vacaciones, disfrutá de tu plata, trabajá para vos, hacé para vos. Hay un discurso armado en base a esto tremendo. Hasta en las redes sociales lo podemos ver. Y si no nos avivamos de esto, vamos a terminar siendo amadores de nosotros mismos y siendo personas egoístas. Y eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor, pero esto es un mover que se está dando. Yo no sé si ustedes se han despertado y lo han visto, pero esto se está dando. En los últimos tiempos habrán hombres, vamos a continuar, amadores de sí mismos. Y aparece una lista tremenda, pero vamos a leerla igual. No le tenemos que escapar a estas listas que aparecen en la palabra del Señor. Dice, personas avaras, jactanciosas, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Acá tenemos otro más. Amadores de los placeres en vez de Dios. Y cuando hoy nos preguntábamos qué es la prioridad, qué es lo que amamos más que al Señor, acá la lista se amplía un montón en los placeres. ¿Cuánta cantidad de placeres el mundo nos ofrece que quieren ocupar el lugar de Dios? Porque acá lo dice, en vez de amadores de Dios. Y esto no es solo para las personas que están afuera, es para nosotros. Porque vos y yo amamos a Dios, pero quizás estamos desviando nuestra vista y nuestro corazón del amor a Dios. Y estamos amando otro tipo de placeres. Y cuando hablamos de la palabra placer, quizás enseguida se nos viene, ¿no?, los placeres sexuales, que también están y que también se llevan a muchos hijos del Señor, porque es un error gravísimo. Pero ¿cuántos otros placeres nos ofrece el mundo hoy en día? De los cuales nosotros decimos, no, esto no me va a hacer mal, y sí. Los hombres de los últimos tiempos, lamentablemente, van a ser amadores de un montón de cosas, menos del Señor. En Mateo capítulo 24, verso 12 y 13, vemos el obrar del enemigo que se está viendo, y yo lo estoy viendo, y el Señor me hablaba en esta palabra y me decía, mirá lo que pasa a tu alrededor. Está pasando Mateo 24, capítulo 12 y 13. Dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero perseverar hasta el fin.
Y si caigo en alguna de estas trampas del enemigo, me tengo que despertar. Tengo que ir a la palabra del Señor y comprender cuál es el fin de ese camino. Acá dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y cuántas veces por años esta frase se dijo en la iglesia y se sigue diciendo? Y no, viste, porque el amor de muchos se enfriará. Y queda ahí. Pero esto está pasando. El amor, ese fervor por el Señor se está enfriando en los hijos del Señor. Y cada vez es todo más light. Cada vez es todo más light, cada vez tomamos todo con menos respeto hacia el Señor y nuestro corazón se va enfriando. Y hay un error gravísimo en eso porque cuesta un montón volver. Quizás cuesta al creyente que está ahí, en ese camino de la indecisión, que está con un pie afuera y un pie adentro, le cuesta un montón acercarse y volver a estar ferviente con el Señor, y es más fácil terminar alejándose que tomar esta decisión de la cual estamos hablando hoy. Pero yo te aseguro que cuando te vas de la casa del Señor, cuando te vas de los caminos del Señor, cuesta 7 veces más que lo que te cuesta esa tentación con la cual estás luchando. Entonces yo te insto y me insto a mí también a que no nos desviemos del plan del Señor, a que sigamos buscando al Señor, que perseveremos hasta el fin, como lo dice Mateo 24. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Debido al aumento de la iniquidad, acá esta palabra iniquidad es G458 en el diccionario Strong, y es violación de la ley, de la palabra del Señor. No sujeto a la ley, dice, transgresor, es maldad. No nos queremos sujetar muchas veces a lo que dice acá. Y el mundo nos dice lo que dice acá en la palabra del Señor es mentira, lo que dice acá es religiosidad. No, lo que dice acá es la ley para vos y para mí. Somos hijos del Señor. No se tiene que desviar eso de nuestra cabeza. Somos llamados a ser hijos del Señor salvos. Pero tenemos que perseverar hasta el fin y seremos salvos. No sé si tenemos el lenguaje sencillo. Tenemos menos versiones ahora de la palabra del Señor, pero si vos tenés, anotalo a Primera de Juan capítulo 4, versos 18 y 19, en lenguaje sencillo. Yo acá tengo el Nuevo Testamento del año 2000 en lenguaje sencillo, que me gustó esta versión de Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Yo meditaba y pensaba, el amor, ¿qué hace en nosotros? Da confianza. Pero cuando mengua el amor, ya se empieza a desconfiar. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 4, 18, dice, la persona que ama no tiene miedo. Lo tenemos, buenísimo. La persona que ama no tiene miedo. A donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Echa fuera el temor, dice la versión que nosotros conocemos. El verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestro Dios, a nuestros hermanos, porque Dios nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? La persona que ama no tiene miedo, no desconfía. Yo recién le decía lo que pensaba hoy, me lo anoté. El amor te da confianza. Cuando vos amás a alguien, a tu pareja, que es el vínculo de amor que más conocemos, quizás, le damos confianza, tenemos confianza en esa persona. Cuando amamos, de verdad, confiamos. Pero cuando mengua el amor, ya se desconfía. Decís, ¿a dónde vas? ¿Viste el típico? ¿A dónde vas? ¿Qué hiciste que tardaste tanto? ¿Qué pasa con el amor ahí? Está menguando quizás. Y entra la desconfianza, entra el temor, el miedo, como lo dice esta versión. La persona que ama no tiene miedo. La persona que ama no desconfía. Pero donde hay amor, dice, no hay temor. Y si hay amor hacia el Señor,
no tiene que haber temor en vos y en mí, no tiene que haber desconfianza en vos y en mí. Muchas veces el amor se enfría en nuestro corazón y empezamos a desconfiar de todo. No les digo que como hijos del Señor creamos todo lo que viene a nuestros oídos, pero sí que analicemos la fuente de donde viene. Pero cuando nosotros amamos al Señor y sabemos que el Señor nos puso en una casa, que el Señor nos puso a un siervo, a un pastor, ¿por qué desconfiamos? Yo pensaba en eso. Muchas veces cuando se enfría el amor en un creyente, automáticamente empieza a cuestionar la enseñanza, empieza a desconfiar de lo que se le imparte desde el púlpito. Y ahí viene la palabra que dice que en los últimos tiempos se amontonarán las gentes para oír lo que quieren oír y no lo que el Señor les quiere decir. Pero cuando hay amor por el Señor, lo que el Señor te dice, se recibe. Lo que el Señor te ordena, te manda, se recibe. En cambio, cuando mengua el amor, desconfiamos de la palabra. Y esto no puede pasar porque la desconfianza, el temor al Señor, es malo para nosotros, nos hace pecar. Acá dice que nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Y eso es importantísimo. Dios nos amó primero a vos y a mí. ¿Cómo no amarlo al Señor? Vamos a ir avanzando para ir terminando. Quiero que vayamos a la Biblia de las Américas, a Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Esta conversación que tuvo Jesús con Pedro nos habla mucho.